Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Sara Regil, soy estudiante predoctoral de la Universidad Carlos III de Madrid. En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo usar la herramienta bioinformática MetaboAnalyze. Se trata de una plataforma web destinada al análisis de datos metabolómicos. Vamos a utilizar un conjunto de datos metabolómicos procedentes de este artículo. En él se realiza un análisis metabolómico para estudiar cómo afecta el trasplante de intestino delgado a la flora o microbiota intestinal. Se tomaron muestras del efluente ileal de 17 pacientes antes y después de la operación. El dataset lo podéis encontrar en este repositorio de datos metabolómicos. A continuación os explico cómo acceder a él. De esta forma, abrimos el repositorio de datos metabolómicos. A continuación, buscamos el ID de nuestro estudio. Aquí os viene un resumen del dataset. Podéis ver la fecha en la cual estos datos fueron subidos, el grupo de investigación al que pertenece y también la técnica metabolómica utilizada. En este caso fue cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Asimismo, hay más información de este dataset recogida en distintas pestañas. Nosotros ahora mismo vamos a ver el diseño experimental. En esta pestaña podéis encontrar información sobre las muestras que componen el dataset. En este caso observamos que vamos a tener 6 muestras después de la operación y 6 muestras de antes de la operación. Aquí arriba os podéis descargar los datos en formato TXT. En este TXT podéis observar las distintas muestras y los metabolitos que se han identificado en cada una de ellas, así como su intensidad espectral. Este archivo nos lo vamos a descargar y vamos a abrirlo en un editor de texto. Una vez tenemos el dataset abierto en el editor de texto, vamos a eliminar una serie de filas. Dado que MetaboAnalyze trabaja solo con archivos CSV o TXT en un formato específico, por tanto, estas primeras líneas que contienen información sobre el experimento las vamos a eliminar y vamos a dejar solo aquellas líneas que corresponden con las muestras y los metabolitos que se han identificado en cada una de ellas. Esta sería la fila correspondiente con las 12 muestras. Factors hace referencia a los dos grupos que tenemos, recordemos que es antes y después del trasplante. A continuación tenemos la lista de metabolitos y más abajo tenemos más información sobre el experimento que vamos a eliminar, esta parte de aquí. También vamos a cambiar el etiquetado de las muestras. Aquí tenemos el nombre de cada muestra y abajo el grupo al que pertenece. Por tanto, en vez de factors vamos a escribir grupo y vamos a sustituir este etiquetado, en este caso que hace referencia a después del trasplante, por la palabra después. De esta forma, cuando veamos los resultados en MetaboAnalyze, los vamos a comprender de forma más sencilla. Ahora vamos a cambiar el etiquetado de cada muestra para saber a qué grupo pertenece cada muestra cuando veamos los distintos gráficos en MetaboAnalyze. Para ello vamos a añadir aquí una D para aquellas muestras que proceden del grupo de después de la operación o una A para aquellas muestras que procedan del grupo de antes de la operación.
Finalmente, guardamos este archivo en formato CSV. Para ello nos vamos a Archivo, Guardar como. Yo lo voy a escribir ya como dataset.csv. Ya tenemos la base de datos para realizar el tutorial. Seguiremos el siguiente flujo de trabajo para analizar estos datos. En primer lugar, realizaremos un preprocesamiento de los mismos. A continuación, visualizaremos los datos para detectar posibles muestras anómalas. Después, realizaremos diferentes análisis estadísticos para detectar metabolitos que puedan discriminar entre nuestros dos grupos de estudio. Recordemos que son antes y después del trasplante. Y finalmente, para tener una idea de la interpretación biológica de los resultados, haremos un análisis de rutas que nos aportará información sobre las rutas metabólicas que se alteran entre nuestros dos grupos de estudio. Antes de cargar el archivo CSV en la plataforma, vamos a abrirlo en Excel para observar cómo está organizado. Para ello nos vamos a la pestaña de Datos, Exportar archivo de texto CSV y seleccionamos nuestro archivo. Es importante que en delimitador aparezca tabulador. En la primera fila encontramos las distintas muestras y en la segunda fila al grupo al que pertenecen. Recordemos que tenemos dos grupos de estudio, después de la operación y antes de la operación. A continuación, el resto de filas corresponden a los metabolitos identificados y su intensidad espectral, que es proporcional a su concentración. Por tanto, este fichero contiene información sobre la concentración de 140 metabolitos en 12 muestras de dos grupos de estudio diferentes. Para acceder a MetaboAnalyze basta con escribir su nombre en el navegador. Esta es su página principal. En esta columna de la derecha podéis encontrar información acerca de esta plataforma. Tenéis tutoriales, indicaciones de los distintos formatos para usar las diversas herramientas que tiene esta plataforma. También contáis con un apartado de preguntas frecuentes y para aquellos amantes del código podéis usar MetaboAnalyze desde R. Desde aquí os explica cómo instalar el paquete. Ahora vamos a comenzar con el tutorial. Aquí podéis visualizar todas las herramientas para el análisis e interpretación de datos metabólicos que tiene esta plataforma. Abajo podéis encontrar una breve introducción sobre cada una de ellas. Nosotros vamos a comenzar con el análisis estadístico de un factor. El primer paso es cargar los datos en la plataforma. En nuestro caso tenemos datos sobre la intensidad. Nuestras muestras se encuentran en las columnas y no son pareadas. Ahora elegimos nuestro archivo y a continuación subimos los datos. Aquí podéis encontrar un resumen sobre los datos que han sido cargados en la plataforma. En este caso es importante comprobar el número de muestras, en nuestro caso vemos que ha cogido las 12, el número de grupos que ha detectado, en nuestro caso vemos que han sido 2, recordemos que en este estudio tenemos 2 grupos, antes y después de la operación. También es importante ver el número de valores ausentes, en nuestro conjunto de datos no tenemos ninguno. Y por último, en esta pestaña de aquí, podéis comprobar que estén bien las etiquetas de todas las muestras. En nuestro caso están todas bien. Por tanto, podemos seguir avanzando. En la siguiente pantalla podéis ver a vuestra izquierda un menú con los diferentes pasos. En el procesamiento de los datos encontramos en primer lugar el data check, que es lo que acabamos de hacer. Después, el procesamiento de los valores ausentes. En nuestro caso no hace falta, ya que en nuestro dataset no tenemos ningún valor ausente.
El siguiente paso es el filtrado de los datos, que es la pantalla en la que nos encontramos ahora. El objetivo de este paso es identificar y eliminar variables que probablemente no sean útiles al modelar los datos. En nuestro caso tenemos 140 variables, metabolitos, y por tanto cumplimos el criterio de tener menos de 5000 variables. Así que no vamos a aplicar ningún tipo de filtro. Por tanto, seleccionamos esta opción y procesamos. Y por último, en el procesamiento de los datos, tenemos también la pestaña de edición, que sirve para eliminar algunas de las muestras, de tal forma que podemos modificar nuestros datos sin necesidad de volver a cargarlos en la plataforma. Si identificamos que alguna de las muestras no se ha procesado de forma correcta, pues podríamos eliminarla desde aquí, seleccionándola y excluyéndola. El siguiente paso es la normalización de los datos. El objetivo de este paso es reducir la variabilidad técnica sin eliminar la variabilidad biológica. En este caso tenemos, en primer lugar, la normalización de la muestra. Seleccionaremos normalización por suma. En este caso se asume que la suma de todo el nivel del metaboloma va a ser estable, es decir, asumimos que la mayoría de los metabolitos no cambian sus concentraciones a lo largo del tiempo y en diferentes condiciones. Si yo sumo las intensidades de todos mis metabolitos, esa suma debe ser constante. Gracias a esta normalización, forzamos al conjunto de datos para que la suma sea igual. Otro tipo de normalización bastante común es normalización por variable, que es esta de aquí. En determinadas ocasiones, antes de extraer las muestras, se incluye un metabolito o compuesto de referencia, cuya concentración es conocida, es decir, actúa como un estándar interno. Por supuesto, este metabolito no puede estar en nuestras muestras. Estamos hablando, por tanto, de un compuesto sintético. Esto nos permite más tarde normalizar en función de esta variable de referencia, cuya concentración tiene que ser igual en todas las muestras. En cuanto a la transformación de los datos, no vamos a realizar ninguna. Y por último, en cuanto al escalado de los datos, deciros que los niveles de metabolitos pueden variar en muchos órdenes de magnitud. Entonces aplicamos esta opción para evitar sesgos debido a metabolitos altamente concentrados que enmascaran aquellos que se encuentran en muy baja concentración. En este caso vamos a seleccionar escalado por Pareto. Y ahora ya estamos listos para normalizar los datos. Aquí puedes visualizar la normalización, ¿vale? Cómo se estaban los datos antes de la normalización y después de la normalización. Ahora observamos una distribución normal. Y además, antes de la normalización, todos los metabolitos, la mayoría de ellos, presentan una baja concentración, mientras que algunos de ellos se encuentran en concentraciones más altas. Tras la normalización hemos escalado todos los metabolitos, tal y como muestra esta gráfica. Bien, una vez hecha la normalización podemos continuar. Vamos a procesar esta normalización. Una vez normalizados los datos, podemos visualizarlos para verificar si alguna de nuestras muestras correspondería con un valor atípico, con un outlier. Para hacer esto podemos usar el análisis de componentes principales o el GMAP. Vamos a comenzar con la PCA. La PCA es un método no supervisado, lo que significa que solo está proyectando los datos, es decir, nos permite observar cómo se agrupan las muestras por sí solas. La PCA se utiliza a menudo en el análisis ómico como una primera visión general de los datos para comprobar posibles valores atípicos, posibles outliers. En este caso vemos que hay separación entre los dos grupos de estudio. Aquí tenemos el grupo de antes de la operación y el grupo correspondiente a después de la operación. La componente que mejor nos separa las muestras es el primer componente. Es capaz de explicar aproximadamente el 30% de la variabilidad de los datos. No observamos ningún valor atípico, no hay ninguna muestra que esté fuera de los umbrales de confianza. Vemos que hay 4 muestras, estas de aquí, de distintos grupos muy juntas. Para ver quiénes son, podemos activar la visualización de nombres aquí arriba. Y le damos a actualizar.
De esta forma aparecen las etiquetas de cada muestra. Podemos pensar que la microbiota de estos pacientes, que están más alejados del otro grupo, parece que ha cambiado tras la operación, mientras que la de estos pacientes de aquí, que están muy próximos al grupo de muestras de antes de la operación, parece que no ha sufrido grandes cambios. Vamos a ver la otra herramienta exploratoria de datos, que es el GIMAP. Para ello, en este menú de vuestra izquierda, pinchamos en GIMAP. El GIMAP es otra forma de ver la misma información que nos contaba la PCA. Observamos que todas las muestras se agrupan correctamente, es decir, todas las muestras pertenecientes al grupo de antes de la operación se han agrupado conjuntamente, y lo mismo ocurre con aquellas muestras procedentes del grupo de después de la operación. No hay ninguna muestra con un comportamiento anómalo. En este caso podemos decirle al programa que nos muestre solo los 25 metabolitos más relevantes. En vez de usar todos los metabolitos para hacer este clustering, usa solo los 25 metabolitos más diferentes entre los distintos grupos. Observamos que la mayoría de las muestras se agrupan bien, a excepción de una de ellas. Es interesante también prestar atención a estos 25 metabolitos, ya que son los más diferentes entre los distintos grupos. A simple vista vemos que varios metabolitos que participan en el ciclo de Krebs, como el piruvato o el ácido glutámico, están en esta lista. El siguiente paso es el análisis de concentración diferencial de metabolitos. Hay principalmente dos formas de detectar metabolitos que puedan discriminar entre nuestros dos grupos de estudio. Podemos usar el fold change y la t-test, o el análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales, conocido como PLSDA. Vamos a comenzar con el primero de ellos, con el fold change. El fold change describe el grado de cambio entre el valor final y el valor inicial. En nuestro caso, el valor umbral es de +-2. En rojo tenemos los metabolitos que tras la operación están disminuidos, como es el caso, por ejemplo, de la sacarosa y del piruvato. Mientras que en azul encontramos aquellos metabolitos que están aumentados tras la operación, como podría ser el caso de este ácido o de la taurina. Si pinchamos en la tabla de aquí arriba podemos ver los resultados de los distintos análisis estadísticos. En la siguiente tabla podéis ver el valor de este parámetro. Por defecto los ordena de mayor a menor. En este caso, por tanto, la fructosa sería el metabolito que más varía entre ambos grupos. Aquí obtenéis la lista. Así como observación, seguimos viendo la presencia de metabolitos que participan en el ciclo de Krebs. Por ejemplo, tenemos la glucosa, de nuevo, la galactosa y alguno que otro más. Aquí también podéis volver a visualizar los dot plots para que veáis las concentraciones. Y esta tabla os la podéis descargar dándole aquí, de tal forma que obtenéis un archivo CSV que podéis abrir en R o en Excel, y así tenéis recogidos este parámetro estadístico. Ahora vamos a ver la t-test. Esta prueba estadística calcula el p-valor. Seguro que muchos y muchas de vosotros ya lo conocéis. Si el p-valor es igual o menor que 0,05, hay una significativa diferencia entre los dos grupos de estudio. En este caso tenemos 11 metabolitos estadísticamente significativos, siendo el más significativo, en este caso, el piruvato. De nuevo, haciendo clic en la tabla, podéis visualizar los valores del p-valor. Y también los podéis guardar estos resultados estadísticos dándole aquí a este símbolo para descargarlos. Estos dos conceptos estadísticos quedan recogidos en el gráfico llamado volcanoplot.
En el eje Y se encuentra el p-valor y en el eje X podemos ver el fold change. Mantenemos los mismos valores, umbrales a partir de los cuales se considera la diferencia estadísticamente significativa. En este caso, la dispersión de puntos corresponde a los metabolitos presentes en las muestras. En rojo y en azul encontramos los metabolitos con concentración diferencial significativa. De nuevo, el metabolito más significativo es el piruvato, como ya hemos visto con anterioridad. Este gráfico os lo podéis descargar haciendo clic en esta paleta de colores. Podéis elegir el formato y luego le dais a Submit. Y a continuación os lo podéis descargar. Y además os añade el nombre de los distintos compuestos. También recordaros que podéis obtener una tabla con los resultados de estos estudios estadísticos haciendo clic aquí y de nuevo descargándolos. Otro método para detectar metabolitos que puedan discriminar entre nuestros dos grupos de estudio es la PLSDA. A diferencia de la PCA, la PLSDA es un método supervisado, es decir, el algoritmo sabe a qué grupo pertenece cada muestra. En este caso, estudiamos la variabilidad que mejor separa mis grupos de muestras, mientras que en la PCA, que se trataba de un método no supervisado, lo que significa que solo estábamos proyectando los datos. Normalmente se suele hacer en una gráfica 2D, como hemos visto, y esto es lo que nos permite observar cómo se agrupan las muestras por sí mismas. Por tanto, a modo de resumen, la PCA se utiliza para obtener una visión global y por lo tanto nos permite identificar outliers, mientras que la PLSDA nos permite clasificar las muestras. La gráfica 2D es similar a la de la PCA. En este caso nos interesa la pestaña de Important Features. En esta opción podemos encontrar la información sobre qué compuestos son los que mejor identifican a cada grupo. El parámetro BIP es una medida de la importancia de la variable. Resume la contribución que una variable hace al modelo. Los recuadros coloreados a la derecha indican las concentraciones relativas del metabolito correspondiente en cada grupo de estudio. El color rojo significa alta concentración, mientras que el azul hace referencia a una baja concentración. Para caracterizar cada grupo tendríamos que elegir aquellos metabolitos que presenten una mayor concentración en cada uno de ellos. En este caso, a modo de ejemplo, tenemos el ácido fosfórico, que sirve para caracterizar al grupo de pacientes correspondiente a después de la operación, o en el caso del grupo de antes de la operación, que sería con el metabolito de la etanolamina. Algunos de estos metabolitos han aparecido ya en los análisis anteriores, como es el caso del ácido láctico o de la glucosa mismamente. Recordaros que desde esta tabla os podéis descargar los resultados del análisis estadístico. Antes de explicar la última parte, me gustaría deciros que al final de esta columna encontraréis una opción de descarga. En ella podéis encontrar todos los archivos que se han generado durante vuestros análisis, las distintas gráficas, tablas, etc. También en esta opción podéis generar un reportaje con vuestros resultados, con todo lo que habéis ido haciendo, donde aparecen también algunas de las tablas o gráficas que habéis producido durante el análisis. Y finalmente, para la interpretación biológica de los resultados, realizaremos un análisis funcional de rutas. En el menú principal seleccionamos la opción de Pathway Analysis. Ahora a continuación vamos a cargar los datos de nuevo en la plataforma. Vamos a usar la misma lista de metabolitos que antes. Entonces, como identificador tenemos el nombre del compuesto. Y recordaros que en nuestro caso las muestras se encuentran en las columnas. Vamos a elegir el archivo de nuevo. Deciros también que una idea muy buena sería hacer una lista solo con los metabolitos alterados, es decir, aquellos que tenían un p-valor igual o inferior a 0,05, aquellos que han aparecido en
la tabla del análisis de la PLS-DA con un alto BIP, etc. Nosotros ahora para este tutorial vamos a trabajar con el mismo dataset. De nuevo tenéis la información procedente del archivo que acabáis de subir. En este caso volver a comprobar que tenemos 12 muestras que se han identificado los dos grupos de estudio. El primer paso es la corrección del nombre del compuesto. Tenemos que corregir los nombres de los metabolitos que MetaboAnalyze no supo interpretar, que aparecen de color amarillo. Si pincháis en View, podéis visualizar las distintas alternativas que os da esta plataforma. Normalmente se trata de errores de nomenclatura. Este mismo compuesto estará escrito de forma distinta en estas bases de datos. Normalmente se suele elegir aquel cuyo nombre se parezca más, al menos si no conocéis el compuesto y sabéis que correspondería con un metabolito en específico, ¿vale? Por ejemplo, voy a seleccionar este. Habría que repetir este paso en todos los compuestos que estén subrayados de amarillo. En este caso tenemos más de 15 compuestos con este problema, con el problema de que no ha reconocido el nombre, ¿vale? El resto de pasos de la etapa de preprocesamiento de los datos se haría igual que antes. El siguiente paso es la configuración del análisis de rutas. El método de visualización de los resultados vamos a seleccionar el scatter plot. En cuanto al método de enriquecimiento, vamos a elegir el global test, que da la misma importancia a todos los metabolitos. Y en cuanto al análisis topológico, vamos a elegir la centralidad de intermediación relativa para un metabolito como medida de importancia, ya que las rutas metabólicas son redes dirigidas. Por último, seleccionamos nuestra librería, que en este caso estamos trabajando con pacientes, por tanto con Homo sapiens, y vamos a consultar la base de datos de Keg. Como resultado del análisis de rutas obtenemos la siguiente gráfica. En el eje X tenemos el impacto en la vía metabólica, cómo afecta el metabolito a esa ruta en general. Y en el eje vertical nos dice el p-valor de la ruta en función de la importancia de los metabolitos. El color del nodo se basa en su p-valor. Es más rojo cuanto más significativo. Y el tamaño del nodo se determina en función de los valores de impacto de la ruta. Por tanto, sería interesante estudiar aquellas rutas que están más próximas en la zona superior derecha, porque serán las rutas significativamente alteradas. Si pincháis sobre alguna de ellas, por ejemplo sobre esta de aquí, podéis visualizar la ruta del metabolismo de los glicerolípidos, que está descrita en la base de datos de Keg, y ver cómo afecta a nuestros metabolitos, que serían estos que tienen color. Recuerdo, cuanto más rojo, más significativo ha salido en los análisis. Aquí abajo tenéis la tabla con los resultados estadísticos y podéis ver las rutas principales que han salido alteradas en nuestro estudio, como por ejemplo el metabolismo del piruvato, el metabolismo del nitrógeno, así como el resto de rutas. Como resultado final a estos distintos análisis habréis obtenido una lista de metabolitos alterados y las rutas en las cuales participan. Esto os permitirá seguir avanzando en vuestra línea de investigación. A modo de ejemplo, os dejo un par de conclusiones que podíamos extraer en el ejemplo de este tutorial. Hasta aquí el tutorial. Cualquier pregunta o sugerencia, no dudéis en escribirme. ¡Hasta pronto!